Ahí lo copié en el chat, está la página y la contraseña. Ahí van a poder ver tanto la clase inaugural, que la estamos grabando en este momento, como también van a poder descargar el material de este curso y el resto de los cursos a los que estén inscritos. Y en cuanto al certificado, por último, ustedes tienen que cumplir con el 75% de la asistencia. En el caso de que cumplan con ese porcentaje de asistencia, el certificado les va a estar llegando por mail un par de semanas luego de finalizada la oferta de cursos. Y ahora sí, los y las dejo con el profesor Pablo Aguirre, quien es profesor de esta casa, es profesor adjunto de la materia de obligaciones en la cátedra del doctor Vergara, así que es quien nos va a dar la clase de hoy sobre accidente de tránsito. Muchas gracias, Silvina. Bueno, buenas tardes. Me presento Silvina, Pablo Aguirre. Yo soy adjunto de la materia Civil 2, obligaciones. No sé, capaz entre ustedes haya alguno que haya cursado conmigo. Estoy hace casi 20 años en la materia. Y el doctor Ameal me pidió que hoy comenzara la clase analizando el tema responsabilidad civil por accidentes de automotores. Les comento, voy a hacer una exposición, más o menos, calculo 45 minutos, una hora, y después vemos de participar con las preguntas, sea vea si lo puedo abordar vía chat, si no, hacemos ordenadamente a través de un micrófono. Así que bueno, arranco si les parece. Me pidió entonces, voy a trabajar fundamentalmente. Yo trabajo en tribunales, tengo un juzgado a cargo del Juzgado Civil 50 y bueno, también me interesaba compartir con ustedes, sé que son muchos de ustedes o varios de ustedes nobles abogados, también tener esa visión, que es la que puedo tener yo, si quieren, parcial de un fenómeno complejo o con matices, como es el tema de la responsabilidad civil por accidentes automotores. Organizo entonces el tema, vamos a empezar ustedes con el código nuevo. Está mucho más esquematizado, más simple si quieren, en algún punto que lo que era el código de Vélez, y si quieren el comienzo, ustedes tienen que, en el caso, voy a trabajar por lo pronto el artículo 1769, accidentes de tránsito, dice los artículos se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos. Esta es una primera referencia, artículo 1769. Nos remite, sin nombrarlo el artículo, pero sí a lo que contienen, a los artículos 1757 y 1758, que es la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades. Y en estos dos artículos fundamentalmente vamos a trabajar el tema del inicio de lo que es la responsabilidad, la legitimación activa y pasiva a causa de un accidente de tránsito. Es decir, comienzo con el Código Civil, pero bueno, tengan presente también que hay una ley de tránsito que rige en el ámbito de la capital federal, provincia de Buenos Aires y en varias provincias del interior, que es la ley 24.449, ley de tránsito, de la que vamos a hacer también algunas referencias. Entonces, fundamentalmente en una primera visión, voy a trabajar más en ese sentido, porque es un tema amplio, pero bueno, cuando alguien tiene una demanda de legitimación a causa de un accidente de tránsito, ¿qué pautas o criterios que debe tener para realizar esa demanda o para fundar una acción? ¿Quiénes pueden reclamar? ¿Contra quién se puede reclamar? Entonces, en principio, el artículo 1757, que es al cual remite el 1769, dice: hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. En el segundo párrafo dice: bueno, la responsabilidad es objetiva, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa, la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Bueno, este artículo organiza bastante el tema de la responsabilidad y ya nos advierte que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. Riesgo o vicio de las cosas. Esta noción ya es importante. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el vicio? Riesgo de la cosa
es la noción tal vez más común y más presente cuando hay el tema de accidentes automotores. Es decir, ¿cuál es la noción de riesgo? Ahí van a ver, había todo un debate previo a la reforma del código, si riesgo es el que obtiene un provecho económico de una cosa, llámese un auto, o no es necesario obtener un provecho económico, simplemente por introducir un auto a circular genera un riesgo y por eso solo debo responder. Hoy en día el tema es más simple, la noción que da el código no lo define, pero coincide la doctrina en señalar que riesgo, la noción de riesgo, cuando hay un vehículo que tuvo un papel activo en la causa del accidente. Papel activo en la causa del accidente. Es decir, hay un vehículo que tuvo un papel activo en la causa del accidente. Ya la idea del artículo 1769, fíjense que habla de responsabilidad heredable en intención de cosas, aplica a los daños causados por la circulación de los vehículos. Circulación de los vehículos. Me detengo en la palabra circulación. Después, fíjense en el artículo 64 de la Ley de Tránsito. Un segundito, lo tenía abierto, se me dobló. Dice, fíjense, se considera accidente de tránsito todo hecho, artículo 64, perdón, presunciones, se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación de vehículos. Otra vez se utiliza la palabra circulación de vehículos. Y efectivamente, la mayoría de las veces ocurren los accidentes o el responsable que provoca un accidente era por un vehículo que se estaba desplazando. Entonces, esto es así, pero la noción de riesgo es más amplia y comprende esta hipótesis de la circulación, pero es más amplia. ¿Cómo sé cuándo hay riesgo? La doctrina señala que hay riesgo cuando hay una cosa que tiene un papel activo en la circulación, en la causa del daño. Hay una cosa que tiene un papel activo en la causa del daño y hay una ausencia de control de su dueño o guardián. Ausencia de control de su dueño o guardián. Las dos circunstancias. Entonces, insisto, papel activo en la causa del daño, ausencia de control de su dueño o guardián. ¿Por qué destaco esto? Porque efectivamente, usualmente ocurre que un vehículo en movimiento causa un daño y entonces vamos a ver los sujetos que van a responder por los daños causados por ese vehículo que circula, que se desplaza. Pero también puede suceder, y a esto voy, que hay vehículos que tienen un papel activo sin necesariamente estar acompañada con esa circulación. Por ejemplo, un vehículo mal estacionado de noche puede provocar un accidente y estaba estacionado. Entonces, no estaba circulando, estaba detenido, y sin embargo va a tener responsabilidad el dueño o guardián de ese vehículo por haberlo dejado estacionado o mal estacionado sin señalización. Pongamos que se queda sin nafta y no pone ningún tipo de señalización de que el vehículo está detenido, ni baliza, ni triángulo, ni nada. ¿A qué voy a esto? Que efectivamente los accidentes ocurren habitualmente cuando los vehículos circulan y un vehículo embiste a otro. Pero la calidad embistente no es un requisito necesario, imprescindible, sino que hay veces en que los vehículos pueden tener un papel activo en la causa del daño sin necesariamente circular, o pueden tener no ser embistentes también. Por ejemplo, un vehículo va por una avenida circulando adecuadamente a velocidad adecuada y por una transversal aparece un vehículo de manera imprevista que no se frena al ingresar a una avenida. Bueno, tal vez efectivamente el vehículo que iba por la avenida termina embistiendo al vehículo que le veda el paso, digamos, en la circulación. Y en ese caso, el que tuvo el papel activo en el accidente va a ser el vehículo que veda el paso indebidamente por no respetar la prioridad de paso del que va por una avenida. Entonces, ahí fíjense cómo la noción de riesgo es infalible. Como yo digo, siempre es como una cosa que la base esa noción de riesgo. Que hay una cosa que tiene un papel activo en la causa del daño y una ausencia de control de su dueño o guardián. Esa es la noción de riesgo a la que alude el artículo 1757. Después dice de vicio, el vicio. ¿Qué es el vicio? Cuando dice vicio. Bueno, cuando hay un vicio es cuando la cosa tiene un defecto que la hace impropia para su destino. Ahí hay esta noción, la da el artículo 1051.
Es decir, la noción de riesgo es una noción que elabora la doctrina y la jurisprudencia. La noción de vicio, en cambio, la da el mismo artículo, el mismo código, artículo 1051, que dice cuando la cosa tiene un defecto que la hace impropia para su destino. Los accidentes automotores siempre van a estar más asociados al riesgo, al papel activo que tuvo un auto en provocar un accidente. Alguien se puede preguntar y dice, bueno, puede ser que el accidente esté provocado por un vicio, por un defecto, tiene un problema en el tren delantero, pongamos, tiene un problema en el tren delantero y eso provocó el accidente. Pero en definitiva, la noción de vicio va a quedar dentro, englobada en la noción de riesgo, papel activo en la causa del daño y ausencia de control de su dueño guardián. Justamente el vicio, que le di como ejemplo, el tren delantero roto, justamente es una falta de control de su dueño guardián, seguramente, probablemente, muy probablemente. Bien, entonces ya tenemos la noción de riesgo de vicio. Después nos dice más abajo que la responsabilidad por accidentes de automotores es objetiva, es responsabilidad objetiva. Y acá hagan un asterisco o un llamado, que es el artículo al que nos interesa, nos remite con esta expresión, es el artículo 1722. Artículo 1722. ¿Qué dice el artículo 1722? Cuando el código dice que la responsabilidad es objetiva, en cualquier circunstancia, acá también, ustedes tienen que ir al artículo 1722, que es el que regula la responsabilidad objetiva de manera general. De manera general. ¿Qué dice ese artículo? Dice así, factor objetivo. El factor atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la responsabilidad es objetiva, no es subjetiva. Esto ya lo venía estableciendo la ley 17711 en el Código de Vélez, el artículo 1113, que era un artículo muy central en el Código de Vélez. Este artículo replica ese esquema. La responsabilidad es objetiva. Listo. ¿Qué importa esto? Cuando uno tiene una responsabilidad objetiva, y un poco acá me dice, bueno, pongamos que ustedes son los que demandan, el que inicia una demanda por accidente, la víctima del accidente, la que tiene que demandar. ¿Qué tiene que probar? ¿Qué va a tener que probar? Bueno, va a tener que probar el accidente, cómo que el accidente ocurrió. Es decir, el vehículo me embistió, el vehículo embistió al peatón, el vehículo embistió a otro vehículo. Es decir, lo que el abogado de la parte actora lo que tiene que trabajar es para probar que el accidente sucedió. Y que junto con eso, con el accidente que ha sucedido, el accidente participó la víctima que reclama, obviamente, y vamos a ver que en el accidente participan los que son demandados, los legitimados pasivos. La víctima sería legitimada activa, el demandado legitimado pasivo. ¿Qué tiene que probar, insisto, la víctima? El accidente. El accidente. Tiene que probar la culpa, la distracción del conductor, que el conductor iba a más velocidad que la permitida. En rigor no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque el código no me lo pide. Fíjense que en 1722 dice el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante. La culpa sería la culpa de la distracción en la conducción, que iba más rápido de lo permitido, etc. Entonces, para empezar, no hace falta en principio probar la culpa del conductor. Por eso es el factor objetivo. Cuando el código nos dice que el factor es objetivo, está auxiliando en la prueba, simplificando la prueba para la víctima. La víctima va a tener que trabajar menos para probar la responsabilidad civil del demandado. Bien, entonces, factor de atribución objetivo. ¿Qué implica esto? La carga de la prueba se invierte. La carga de la prueba se invierte. Y ahí el que tiene que trabajar es el demandado. ¿Por qué? Para eximirse de responder, lo dice el 1722, en tales casos, el responsable, se pongan si quiere entre comillas el demandado, se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Es decir, es el demandado, yo tengo que probar el accidente, que el vehículo tal me embistió. Listo. Entonces, nada más, en principio nada más, en principio, nada más.
que participé en el accidente y que fui la víctima, que me chocaron, que me chocó tal auto y tengo que probarlo. Ese es el trabajo mayor del que demanda. ¿Qué va a tener que hacer el demandado? Acreditar para no responder. Obviamente, primero si niega el hecho, cuestionar la prueba del hecho y no producir, controvertir que el hecho sucedió o que participó el demandado. Primer requisito. Primer trabajo, niega el hecho o niega su participación. Primera hipótesis. Supongamos que no, que ya está probado, que hay causa penal, que está probado que participó. Entonces ya eso no lo puede probar, pues ya está, ya surge la prueba. ¿No? Lo negará, si quiere, genéricamente, pero de la causa penal surge que el vehículo participó. Bien, ¿qué tiene que probar el demandado? Causa ajena, dice el artículo 1722. ¿Cuáles son las causas ajenas? ¿Cuáles son las 3 causas ajenas previstas en el código? Hay 3 nada más en el código. Una es el hecho del damnificado, que el accidente ocurrió por culpa del que demanda, del damnificado. Es decir, no fue culpa mía, fue culpa del actor. El que demanda en realidad venía rápido. El que demanda no respetó la prioridad de paso. El que demanda pasó en rojo. Tiene que trabajar eso. Es decir, primera, el hecho del damnificado, la responsabilidad puede ser excluida o limitada, dice el 1729. 1729, voy a decirlo antes. Hecho damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño. Es decir, el accidente ocurrió porque el que reclama en realidad provocó el accidente. La causa del accidente es atribuible a él, no a mí. Es decir, yo fui víctima, si quieren, pero no él. Esa sería la primera hipótesis. La primera causa ajena. La segunda causa ajena, regulada en el artículo 1730, caso fortuito o fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Artículo 1730. Es decir, sí, podrá decir el demandado, efectivamente, yo lo choqué a él, pero yo fui a su vez desplazado por otro accidente que ocurrió simultáneamente o segundos antes. Es decir, digamos, yo si quieren fui una víctima más. Es decir, no lo pude prever y previsto no lo pude evitar. Quedé desplazado involuntariamente y provoqué el accidente. Caso fortuito, ejemplo de caso fortuito. Y la tercera hipótesis, las 3 causas ajenas son hecho damnificado, caso fortuito, 1730, y el artículo 1731, hecho de un tercero. Es decir, para eximirse de la responsabilidad, dice el 1731, total o parcialmente el hecho de un tercero, porque no se debe responder, debe reunir los caracteres de caso fortuito. No sé si recuerdan, conozco el caso por los diarios, claro, porque no tuve ninguna intervención, el de un boxeador famoso, que en Mar del Plata, ocurrió lo siguiente, una fatalidad tremenda fue. Un vehículo estaba detenido en una senda peatonal, detenido por un semáforo en rojo, cruza una señora, creo que encima estaba embarazada, por la senda peatonal, perfectamente cruza la peatona, perfectamente estaba esperando el vehículo en rojo, todo bien, viene un vehículo de atrás, embiste al auto detenido, ese auto detenido atropella a la mujer y muere la mujer en el accidente. Entonces, si la mujer, o en este caso los herederos, dirigen la acción contra el auto que estaba detenido por ser el vehículo que la ha embestido, el conductor o el dueño va a poder probar que hubo un hecho de un tercero. ¿Cuál es? El conductor imprudente que lo embistió de atrás sin frenar en el semáforo. Entonces, tenemos un primer esquema, 1769 nos remite a 1757 y 1758. A su vez, en 1757, la noción de factor objetivo, al decirnos que es un factor, la responsabilidad es objetiva, nos remite a 1722, al régimen de prueba del artículo 1722. Bien, entonces, vamos trabajando, ya sabemos que el factor de atribución es objetivo, ya tenemos una noción de riesgo, tenemos una noción de vicio. Vamos a seguir avanzando. Después nos metemos en más detalle, pero dice, sujetos responsables, lo dice el artículo 1758. 1758. ¿Quiénes son los responsables? El dueño y el guardián
son responsables concurrentes del daño causado por las cosas, dueño y guardián. Se considera guardián, otro acierto del código define la noción de guardián, dice el mismo artículo 1758, se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella, una noción amplia de guardián. Por lo tanto, guardián es el que conduce el vehículo, el que tiene un poder de hecho sobre la cosa. Pero esa noción de guardián se extiende a todos los que obtienen algún provecho con esa cosa. Supónganse que yo tengo un auto, lo uso para alquilarlo, se lo confío a un amigo para que él obtenga unos pesos y a su vez yo obtengo un beneficio, un porcentaje de esa ganancia. Los taxis, los remises, bueno, la noción de guardián puede ser amplia. Es decir, sin duda es el que conduce, que dice el artículo, el que considera guardián es quien ejerce por sí o por tercero el uso, la dirección y el control de la cosa. Pero después, tras cartón, dice, o quien obtiene un provecho de ella. Es una noción amplia. Ahí estemos atentos. Este dato puede surgir del conductor, surge de las causas del accidente. Cuando se hace un relevamiento, sobre todo, ustedes, si ven que hay causa penal, tienen que trabajar primero con la causa penal y ver toda la información que hay en la causa penal. El conductor, habitualmente en el acta de inicio, si el accidente es grave, se va a labrar un acta de inicio y ahí surgen los datos del vehículo, del conductor, de los conductores. Es un acta que habitualmente provee mucha información del día que ocurre el accidente. Digamos que es un acta con intervención policial y es una prueba casi irrefutable, es decir, es imposible de sortear en cuanto que acredita que el accidente ocurrió. Les va a dar noción del lugar, si hay testigos, a veces lo dice, a veces no, y ahí probablemente le aparezcan los datos del conductor. Pero atención, porque el conductor puede ser que no sea solo él el guardián. Supongamos que es una persona tal vez sin muchos recursos, ustedes quieren garantizarse el cobro de su cliente, y bueno, indagar, investigar, a ver quién era el guardián, si había alguien más de guardián. ¿Cómo, que ese dato de dónde le puede surgir? De la póliza. Ver si consiguen la póliza, que a veces aparece en la causa penal cuando secuestran los vehículos. La policía habitualmente pide póliza para permitirle el retiro del vehículo. En la póliza figura quién es el que la contrata. La jurisprudencia ha reconocido la calidad de guardián al sujeto que contrata la póliza como prueba de que es guardián del vehículo, que tiene un poder sobre el vehículo, de hecho contrata una póliza como prueba de ese control que tiene sobre el vehículo. Le digo esto en la hipótesis de que sea una persona distinta al dueño del vehículo. Habitualmente, o muy comúnmente, las pólizas están contratadas por el dueño del vehículo, pero puede ser contratada por alguien que no sea el dueño del vehículo. Entonces, guardián, insisto, es el que tiene el poder de hecho de la cosa, pero esa noción, tengan en cuenta la definición de 1758, es amplia. Es amplia. Estén atentos a veces porque pueden hacer responder no solo al conductor como guardián, sino a otros también. Después, sujetos responsables. Después dice, hay un eximente que dice el artículo 1758, que dice, el dueño y guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. El ejemplo más claro de esta hipótesis es cuando el vehículo es robado. Cuando el vehículo es robado, ahí es un problema para la víctima, porque la víctima queda sin cobrar. El riesgo es que no cobre, porque efectivamente el auto, los dueños, el dueño y guardián y la compañía de seguros del dueño y guardián también se van a eximir de responder en esta hipótesis. Es decir, el dueño y guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. El auto fue robado, eso, y uno estaba consciente, despierto, voluntad expresa. Voluntad presunta, yo estaba durmiendo, dejé el auto estacionado, me lo roban, estaba dormido, ni me enteré, y en la madrugada se provoca el accidente.
ahí está la voluntad presunta de mi parte de que ese vehículo es usado en contra de mi voluntad. Bien. ¿Cuál es la novedad del código? Amplía, es decir, sujetos responsables, el dueño. El dueño es el que figura titular registral el vehículo en el registro de la propiedad automotora, como dueño. Como dueño. Ahí tienen un problema, es decir, cuando el dueño se desapodera del vehículo, lo transfiere, lo vende sin la transferencia. Un error es eso. Es decir, si tienen que asesorar a alguien, no lo hagan. Es decir, no se tiene que hacer, porque según la ley, el decreto reglamentario que regula el régimen de la propiedad automotor, dueño es el que figura como titular registral, artículo 1. Es decir, si uno no hace la transferencia, lo que tiene que hacer es la denuncia de la venta, artículo 27. Y ahí Safa deja de ser responsable civilmente. Si no, el dueño sigue siendo responsable por más que se haya desapoderado del vehículo. De hecho, incluso en la capital federal, en el Fuero Civil de la capital federal, hay un plenario donde mantiene la responsabilidad del titular registral, que no hizo la transferencia. Acá hay todo un dilema. ¿Por qué? Porque la Corte, la jurisprudencia de la Corte, el plenario es Morrison. Ay, se me hizo una laguna y no lo tengo a mano, perdón. Voy a hacer en el curso de la clase, viene. Morrison es el plenario donde establece la responsabilidad del titular registral. ¿Cuál es el problema? Que la jurisprudencia plenaria es obligatoria para el fuero civil. Es decir, el dueño sigue siendo responsable aun cuando haya vendido el auto sin hacer la transferencia. Entonces, pero la jurisprudencia de la Corte, en cambio, desdice este plenario y dice que si el vendedor puede probar efectivamente que no está en posesión material del vehículo, que está en posesión de terceros, exime de responder. O sea, como que hay una contradicción entre la jurisprudencia plenaria de la Cámara Civil y la jurisprudencia de la Corte en esta materia. Bien, estos son los sujetos responsables, dueño y guardián. Si quieren, antes de avanzar, ¿quiénes pueden reclamar? La víctima, ¿quiénes, parte actora? ¿Quiénes pueden reclamar en un accidente de tránsito? Bueno, le pueden reclamar, obviamente, vamos a hacer por partes. Hay dos artículos acá que tienen que tener presente, fundamentalmente, más, pero bueno, para empezar. El artículo, si reclaman solo los daños materiales del vehículo, no hay lesionados, solo daños materiales del vehículo, es el artículo 1772. Dice, daños causados a cosas o bienes, sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamada por. Acá son los sujetos que pueden reclamar por la rotura del vehículo, quienes pueden demandar por este concepto. Son el titular del derecho real de la cosa o bien, el dueño. Y en el inciso B dice el tenedor o poseedor de buena fe de la cosa o bien. Tenedor o poseedor, es decir, me prestan el auto, me chocan, y el dueño me dice, no, ocupate vos de hacer el juicio. Entonces yo tengo que ir a ver un abogado, porque era quien tenía el vehículo, el tenedor. El tenedor, recuerdan ustedes, es el que tiene un bien, pero reconoce en otro la propiedad. ¿Sí? La tenencia es eso. Cuando yo tengo un bien, pero reconozco que otro es el dueño. Eso, la locación es una tenencia. Bueno, me prestan el vehículo, es una tenencia. Tengo el vehículo, pero el dueño es otro. Bien, el poseedor también puede reclamar. Es decir, poseo el vehículo, pero me considero dueño, por más que titular no soy registralmente en el registro de la propiedad, el dueño. También puedo reclamar, artículo 1772. Si hay lesiones, si sufre lesiones o si hay muertes por accidentes automotores, ahí la cosa se pone un poco más compleja. Pero en articulado me refiero, ¿no? Pero básicamente, obviamente la víctima puede reclamar por las lesiones, la propia víctima, y si sufre lesiones,
va a reclamar específicamente por el artículo 1746, que es la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. Es decir, reclama por la incapacidad física o psíquica. Cuando hay lesiones, la víctima reclama por derecho propio. Es decir, reclama a ella, aparte de los daños en el vehículo, reclama por los daños o lesiones psíquicas, física o psíquica. Y acá ustedes tienen que trabajar fundamentalmente con la historia clínica del paciente, del actor. Es la prueba acabada más contundente de las lesiones sufridas. Siempre, es decir, no es común que desistan de este medio probatorio, pero es una prueba fundamental, más cuando las lesiones son de consideración. Es decir, cuando hay más registros, varios registros, es decir, un registro en la guardia del día del accidente y registros posteriores de una convalecencia, de una asistencia periódica, etc. Si hay intervenciones quirúrgicas, si hay cuestiones de consideración, la historia clínica es fundamental. Eso en los hospitales, la epicrisis va a estar dentro de la ahí capaz hay algunas que no las vi en el chat, pero la epicrisis va a estar, es como un resumen que hay en una historia clínica compleja. Pónganse que hay intervenciones quirúrgicas, internaciones, varios días de internación, etc. La epicrisis, recién acabo de ver el chat, hay un montón, pero bueno, no, el primero que leo es este. La epicrisis es el resumen dentro de la historia clínica. Destaquen ustedes, yo personalmente les aconsejaría que hagan siempre un resumen de esa historia clínica en la demanda. Destaquen si hubo intervenciones quirúrgicas, si hubo 1, 2, 3 intervenciones quirúrgicas, y una breve síntesis de esas intervenciones. Sí, en historias clínicas de cualquier centro de hospital público o de hospitales privados. Es más, ¿qué va a ocurrir habitualmente? Cuando supongamos que llega el SAME, si llega el SAME y lo atienden, lo llevan primero a un hospital público. En el hospital público, cuando ven que ustedes tienen obra social, la víctima, las víctimas tienen obra social o tienen prepaga, inmediatamente, si el estado de salud lo permite, lo derivan para el tratamiento ahí. Entonces van a tener que pedir las dos historias clínicas. La del hospital, donde lo reciben, que a veces tienen datos interesantes, y los datos de los centros de salud privados donde haya sido asistido. Eso se pide por oficio y se incluye en la prueba de la demanda, como prueba informativa. Si ustedes tienen copia, acompañar una copia documental, pero ahí tengan presente que habitualmente esa documental está desconocida por las contrarias. Es copia simple, habitualmente es copia simple y habitualmente la demandada niega la autenticidad de la documental. Entonces ustedes en la etapa de prueba van a tener que producir la prueba para las historias clínicas. Si hay causa penal y la causa penal produjo lesiones, habitualmente, no siempre, habitualmente en la causa penal van a tener agregada la historia clínica. El juez penal la pide para ver si las lesiones son graves. ¿Por qué? Pues si la lesión es grave, la figura penal es otra, cuando la lesión no es grave. Entonces ellos trabajan mucho eso de ver si la lesión es grave o no. Bien, entonces si hay lesiones, incapacidad, la víctima reclama el resarcimiento con fundamento en el 1746 y también el resarcimiento del daño moral, por lo pronto, con el artículo 1741, que en el código actual se llama indemnización extrapatrimonial. Es decir, fundamentalmente esos son los dos rubros, pero 1741, el daño moral, que es una lesión a las afecciones espirituales, digamos, es decir, las lesiones físicas y psíquicas van por el 1746. El disgusto de haber sufrido el accidente, de haber estado convaleciente, de haber sido internado, de haber sido operado, etc., el disgusto, la mala sangre, digamos, todo eso va por el 1741. 1741. Yo acá les doy, a mí me encanta la definición, no sé si es la mejor, pero a mí me parece notable, porque la dio Vélez.
yo tengo acá el código de Vélez, si después lo buscan, pero en 1078, que regía cuando este código fue derogado, era el código del artículo de la 17711, es decir, previo del año 68. En el código de Vélez, 1871, Vélez define lo que sería el daño moral a mi gusto con una definición impecable. Dice, todo lo que hubiese hecho sufrir a la persona, molestándole en su seguridad personal o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas. Como que es una definición impecable, a mí me encanta, del concepto de daño moral. Lamento que no se haya mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, dice, bueno, la pregunta es, si no hay lesiones, ¿puedo reclamar daño moral? Entonces, yo personalmente pienso, si el vehículo, si me dicen que se le rompió el farolito de atrás y una puerta que se abolló, tal vez le creo más o me convence más la jurisprudencia que dice que cuando no hay lesiones no se puede reclamar daño moral. Pero supongamos que le hacen bolsa el auto, que se le dejan hecho un acordeón. El disgusto de no tener el auto, de tenerlo 6 meses, 1 mes, 2 meses sin reparar, que la compañía de seguro no le pague inmediatamente, que tenga que uno que hacer el juicio, etcétera. ¿Por qué no reclamar daño moral? ¿Por qué no? Algunos jueces dan la mitad, sí, pero es relativo, yo sé que existe ese criterio, pero a veces hay un paralelo con el daño moral y el daño material, no necesariamente. Hay veces que hay gente que queda internada, que sufre graves lesiones en un primer momento y después queda perfecto, sin secuelas. Entonces no va a tener mucha incapacidad tal vez de 1746, pero sí una sustancial suma por el daño moral. ¿Por qué no? Es decir, supongo que estuvo postrado, que estuvo internado 10 días, que se perdió las vacaciones, etcétera. Y tal vez le sale bárbaro el tema y no tiene secuelas materiales, secuelas incapacitantes. ¿Y por qué no va a haber una sustancial suma del daño moral? ¿Por qué no? Que sea tal vez superior al daño físico, si quieren. ¿Por qué no? Daño moral. También tengan presente que hay otros artículos y otros que se reclama. En el 1738 habla del lucro cesante, las pérdidas, las ganancias económicas, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, el lucro cesante en el 1738, o en el artículo 1739 y 738, las pérdidas de chance, también las lesiones provocan una chance perdida, que yo soy un jugador de fútbol y por tener una fractura en la tibia y peroné, pongamos, le provoca una limitación en su carrera profesional, etcétera, futura. Pero bueno, vuelvo, esto sería si el que reclama, insisto, es la víctima, si el que reclama es la víctima, solo la víctima. Pero tengan presente que pueden reclamar otros aparte de la víctima, que son, cuando la víctima muere, reclamar las personas que se enuncian en el artículo 1745. Esto igual, supongo se va a volver a ver en el curso, pero les doy una reseña, que yo tengo una demanda de accidente, si es la víctima, tener presente todos estos rubros que se pueden reclamar. Gastos de curación están en el artículo 1746, por la incapacidad están en el 1746, en el gasto de curación no lo dije, pero el 1746 lo contempla y se pueden presumir cuando las secuelas fueron, autorizan su presunción. Lo dice en el 1746, leo, se presumen los gastos médicos y farmacéuticos y por transporte que resulten razonables en función de la índole de las lesiones o incapacidad. 1746. Es decir, por el 1746 tenemos incapacidad física, gastos de curación. 1741 para reclamar el daño moral. ¿Qué puedo reclamar por daño moral? Y yo pediría ¿qué puedo reclamar? Ahora vamos a 1745. En 1741, no lo dije, daño moral, ahora el código habla de una expresión que genera cierta ambigüedad, pero es el monto de la indemnización en el último párrafo del 1741. Debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas
y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. En esto van a encontrar, hay jurisprudencia, busquen el especialista en estos, que fue también participó en el código, es el doctor Picasso, Sala A, Cámara Civil, busquen jurisprudencia de él. Yo los casos que he visto más de él, pero debe tener variedad. Daño moral le asigna, toma habitualmente como referencia el costo de un viaje. El costo de un viaje, la estadía de un viaje al exterior, una estadía en el interior del país, una estadía como referencia, como valor. Dice, bueno, el equivalente, él trabaja mucho el daño moral, es un experto en el daño moral. Si tienen que trabajar un caso extraño o que exige matices, les recomiendo esa jurisprudencia del doctor Picasso Sala. Es bastante profundo son sus análisis sobre el tema de daño moral. Bien, para los restantes rubros que enuncié, están 1738, 1739. 1745 es muy subjetivo, me pasó con una sentencia. Sí, es subjetivo, es verdad, es subjetivo, pero bueno, es el que trata de darle un patrón, intenta hacer más objetivo el daño moral. Un viaje a Ushuaia para 2 personas, exacto. Puede ser, le diga eso en el fallo. Nosotros, yo habitualmente no lo hago así, por eso, pero bueno, justo hace poco vino una sentencia donde él la trata eso y me modificó eso y señaló que yo no lo había hecho, pero él hace eso, trata de establecer una pauta, patrón objetivo para justificar el monto. Lo que pasa es, no lo digo, espero que no estén grabando, bueno, si no lo graben no lo usen en mi contra, pero bueno, con mis colegas, cuando hablamos, muchas veces se toma referencia y dice, bueno, el equivalente a un auto, el equivalente a medio auto o a 2 autos, como que se toman, capaz no se lo vuelca al decirlo, ese es el error. Pero la pauta de que es la mitad del daño material, yo no la tomaría tan como cierta. No es un criterio muy extendido y muy aceptado. Muy aceptado. Bien, ¿qué pasa en 1745? Ahí ya la cosa se pone espesa, porque falleció, alguien fallece. Entonces ahí, si fallece, rige el 1745, ya no hay incapacidad, sino muerte. Y ahí van a ver los 3 incisos que van cambiando los sujetos que pueden reclamar. Es decir, los 3 incisos cambian, ustedes tienen que estar atentos, pues son 3 conceptos distintos y 3 legitimados distintos. Ahí el código es bastante claro. Dice, en el inciso A es más fácil. Si el accidentado tuvo gastos de enfermedad y sepelio, el que hizo esos gastos. Cualquier persona, la obra social, un amigo, no importa, el que haya hecho esos gastos puede reclamar el reintegro al responsable. Ese es el más simple, si quieren. El inciso B. Acá en el inciso B se toma en cuenta los ingresos que tenía la persona fallecida y el modo que repercute en los que reclaman. Es decir, se tienen que tener las 2 patrones, la condición del fallecido, los ingresos del fallecido y de quienes reclaman. ¿Quiénes pueden reclamar? Lo necesario, fíjense, el cónyuge, lo dice en inciso B, el conviviente, los hijos menores de 21 años, de edad, con derecho alimentario. Fíjense que la menor edad es a los 18. Sin embargo, en este artículo autoriza cuando los hijos adquieren hasta los 21, con derecho alimentario, vivían con la persona fallecida. Y la persona fallecida le daba los gastos de sustento. Puede ser, perfectamente. Los hijos incapaces o capacidad restringida, en este caso, aunque no hayan sido declarados tales en juicio, esta indemnización procede aún cuando, es decir, en el caso de los incapaces, pueden reclamar sin límite de edad. Restringida, incapaces son los casos más severos, donde hay una desconexión con la realidad total,
Y los de capacidad restringida son casos donde hay un problema de capacidad, pero se amolda la sentencia y se restringe solo determinados actos. Entonces, recapitulando, el cónyuge o conviviente, los hijos menores de 21 años y los hijos con incapacidad sin límite de edad. Sin límite de edad. Es decir, se tiene que tomar en cuenta quiénes reclaman, la edad de los que reclaman y los ingresos de los que se vio privado el grupo que reclama. Acá es interesante, tengan presente esto, que en este enunciado no están los padres. Fíjense, dice 1755, cónyuge conviviente, hijos menores de 21 años, hijos con incapacidad. No están los padres en este enunciado, ¿no? Los padres sí están implícitamente enunciados en el inciso C, en este inciso C, que es la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Los hijos, la chance que tenían los padres de ser asistidos en la vejez, supongamos, en la adultez, por el hijo fallecido. Es decir, los padres entran en el inciso tercero. Y en el inciso tercero le dan este derecho se hace extensivo a cuando hay una guarda de un menor. Es decir, no están todavía los papeles de adopción, pero hay una guarda de un menor y fallece. Y acá es interesante, un poco en esto se sigue la jurisprudencia de la Corte y la doctrina mayoritaria, que esto es reclamable aun cuando el chico, el fallecido, sea de corta edad. De hecho, dice la pérdida de chance de ayuda futura. La pérdida de chance de ayuda futura. Si la persona fallece, está en 1745, por los que se llaman, el 1745 son los daños materiales. Es decir, apunta más al tema de los recursos que proveía la persona fallecida, de la que resultan privados estas personas que le enuncié en los tres incisos. Daños materiales. Si es por muerte, daño moral, hay que ir al artículo 1741. En 1745 lo dice el artículo, lo repito rápidamente, el cónyuge, el conviviente y los hijos menores de 21 años. Eso sería el inciso B. En el C, los legitimados es los padres por la pérdida de ayuda futura de un hijo. Y ojo acá que pueden, lo que estaba diciendo cuando vi la pregunta en el chat, acá pueden incluir los hijos de corta edad. Es decir, los hijos de corta edad que fallecen, se puede reclamar una pérdida de ayuda futura de los padres. Y decía también que cuando hay fallecimiento, el daño moral procede por el 1741. El 1741 dice, no le había leído antes, lo sigo leyendo ahora, dice, si el hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Atención acá, que son ascendientes, padre y madre, descendientes, hijos, cónyuge y quienes convivían. Fíjense que no enuncian a los hermanos, a los colaterales. Es decir, que si los colaterales, los hermanos, no conviven, no estarían legitimados a reclamar ningún daño, ni el material, ni el moral. Si conviven con él, como convivientes, podrían eventualmente reclamar un daño moral, como convivientes. Acá estábamos legitimados. Vuelvo al 1757-58. Bien.
miro el tiempo. Acá, 1757 y 1758. ¿Cuál es la novedad? Bueno, en el último párrafo, es decir, tenemos el dueño guardián. Dueño guardián. En el último párrafo de 1758 hay una ampliación de los legitimados. Depende de la edad del hijo fallecido para que estén legitimados o no, no interesa eso. No depende de la edad. Los hijos pueden reclamar siempre. Es decir, cualquiera sea la corta edad. Hasta incluso recién nacido podrían reclamar. En esto, el código sigue, a mi entender, la jurisprudencia de la Corte, donde reconoce un resarcimiento incluso para niños recién nacidos. Los padres pueden reclamar por la muerte de un hijo recién nacido, por la pérdida de chance en el auxilio futuro que ese hijo les iba a proveer, si se sigue la ley de la vida, en la vejez o la adultez. Con eso respondo al chat. Y la jurisprudencia de la Corte lo reconocía. Había doctrina que cuestionaba esto, decía que un hijo de corta edad, el daño es hipotético, es tan hipotético que no era una chance, sino hipotético. Eso, palabras más vulgarmente, lo estoy sintetizando, era más amplio el fundamento, el doctor Zanoni, por ejemplo. No pueden demandar los hijos mayores, por muerte sí, atención acá la pregunta, no pueden demandar el daños materiales en 1745, pero sí pueden demandar por daños morales. Con daños materiales, para debatirlo, la obligación alimentaria se extiende, ahora no me acuerdo si era hasta los 23 o hasta los 25 años. Si uno demuestra que el hijo está estudiando y no trabaja, entonces a mí me generaría una pregunta: si un hijo demuestra que está estudiando, tiene más de 21 años y el padre muere, hasta los 25, se me generó la duda. Entonces, pero es en el terreno de la hipótesis, hasta los 25. Bien, decía entonces, el 1758 extiende la legitimación pasiva, es decir, los demandados son dueño, guardián, y en caso de actividad, el último párrafo, esto tenganlo presente, riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirva, obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Es decir, cualquiera que obtenga un provecho de ese vehículo, es decir, no solo el dueño, no solo el guardián, sino cualquier otro sujeto que obtenga provecho de ese vehículo. Esto claramente se ve, por ejemplo, en las líneas de colectivos. Las líneas de colectivos, a veces los dueños son personas distintas a la empresa, pero aplican el uso de ese vehículo a una línea de colectivo. Bien, ahí está. Yo todavía no he visto jurisprudencia, pero me pregunto también qué pasaría con estas empresas que proveen el transporte, que ofrecen estos monopolios, digamos, del transporte, del servicio de transporte, que son Uber, la que promociona el fútbol, etcétera, porque obtienen un provecho, cobran de eso. Es decir, yo veo que tiene un color por este último párrafo también, porque el vehículo era contratado por el dueño, lo conducía un peón, pongamos, pero la empresa, uno recurre a estas empresas, monopolio, por decir Uber, hay otras, o una remisería, es lo mismo si quieren. Yo contraté con ella y ella obtiene un provecho, un porcentaje de esa recaudación va para ella. Encaja en el último párrafo de 1758 para mí. No lo he visto todavía planteado, pero me hace pensar esta hipótesis. Es decir, insisto que la legitimación es dueño, guardián, o el último párrafo de 1758, todo aquel que obtenga un provecho de esa actividad por sí por terceros. Bien. Más o menos ya tenemos quién puede demandar, quiénes pueden ser demandados. Lo que les quería, me parece, destacar, hay mucho para trabajar, pero si quieren unos minutos más y después empiezo a abrir más el juego a las preguntas.
Este código tiene mucha prolijidad, mucho orden, a mi entender, humildemente, pero lo pondero mucho, es muy simple. Ustedes en toda demanda, de demanda de accidentes, obviamente, pero en cualquier demanda, tienen que tener claros, al menos, o repasar como una especie de control, 3 artículos que regulan el tema de la prueba, es decir, el tema de la prueba de las acciones, que son el artículo 1734, 1736, 1744. Pasamos a analizar, paso a analizar. En el artículo, paso primero, 1734, es decir, repasamos rápido los presupuestos de responsabilidad, tienen que ustedes acreditar la infracción, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad del daño que se sufre con el accidente. Bien. Entonces, sumamos, lo primero que tienen que acreditar es el accidente. Si ustedes demuestran el accidente, acreditan el primer presupuesto de responsabilidad, que es el incumplimiento objetivo de la obligación de no dañar. Es decir, el que causa un daño es civilmente responsable en principio. ¿Y esto de dónde surge? Del artículo 1717 del Código. Dice, cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica, si no está justificada. Es decir, si se causa un daño, es antijurídico. Esa es la regla. Entonces, ahí ustedes tienen que trabajar para demostrar el accidente. ¿Por qué? Porque si demuestran que el accidente ocurrió, están demostrando precisamente este primer presupuesto de responsabilidad, que el vehículo los embiste, que el vehículo causó un accidente, que el vehículo causó un daño, el vehículo del demandado. ¿Sí? Artículo 1717. Este tema nos lleva a 1734, prueba de los factores de atribuciones y de las eximentes. Dice, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien lo alega, quien lo invoca, al actor, al demandante. Tiene que probar el factor de atribución, el demandante, y ahora vamos a ver el demandado, las eximentes. El que demanda tiene que probar el accidente que se causó el daño. Si lo prueban, que el acto los embiste, que provocó el accidente el demandado, ya empezaron probando el 1769, que hubo un accidente de tránsito, y el 1757, que el vehículo del demandado provocó el accidente. Es decir, eso lo tienen que probar. Y ahí están, todavía no llegamos al daño, ¿eh? Ahí tienen que probar estas circunstancias. Pero fíjense que en 1734 dice, el que invoca un factor de atribución debe probarlo. El 1758, ya lo leímos, el 57, perdón, dice que la responsabilidad es objetiva. Entonces, si ustedes que demandan tienen que probar que la responsabilidad es objetiva, tienen que probar el accidente. Ese es el trabajo mayor que tienen en este momento. Si la causa penal, tienen causa penal, habitualmente el accidente se probó, habitualmente se prueba en la causa penal. Habitualmente está probado ahí. Tienen el trabajo simplificado. Si no tienen la causa penal, ahí el trabajo es mayor. Tienen que producir pruebas como testigos, tratar de conseguir la denuncia del siniestro, pedir la intimación de la denuncia del siniestro para que se acompañe al expediente. Bien, vuelvo al 1734. Dice, prueba de los factores de atribución de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega. Justamente, fíjense, si yo soy el actor, el demandante, y pruebo el accidente, yo probé lo que tenía que probar. El factor de atribución por el accidente, artículo 1757, el accidente de tránsito. El demandado es el que va a tener que trabajar para probar las eximentes, que son las 3 que le enuncié. Hecho de la víctima, hecho del tercero, caso fortuito. Y esto surge del 1734.
y el que invoca un eximente tiene que probarla. Quien la alega debe probarla. Este es el artículo que regula el régimen de prueba en esta materia. En este y en todas las materias, es decir, es central este artículo. Supongamos algo del accidente de tránsito. Supongamos una mala praxis, le doy un ejemplo. ¿De qué manera se piden las cámaras? Ahora le voy a mala praxis. Muy buena pregunta. Las cámaras, ahí hay un tema, si hay causa penal, está en la causa penal. Pero ahora bien, si no hay causa penal, si hay un accidente que no hay causa penal, yo estaría atento a tratar de conseguir las grabaciones. Esas grabaciones no sé si ha cambiado, es algo que yo no sepa últimamente, pero se conservan con un lapso de tiempo a veces breve. Entonces, si ustedes esperan a que el juicio se abra prueba, tal vez el gobierno de la ciudad le dice no se conservaron las copias de la filmación. ¿Qué tienen que hacer? Si el tema les parece que les puede ser clave, pedir inmediatamente una prueba anticipada. Pedir una prueba anticipada. Iniciar la demanda, prueba anticipada. Dice, mire, mi cliente sufrió un accidente en tal lado, una diligencia preliminar o una prueba de diligencia preliminar o prueba anticipada. Libre oficio al gobierno de la ciudad o al municipio para ver si hay registros clínicos del accidente. Antes de iniciar la demanda, antes de empezar el juicio, esa sola prueba, que se libre un oficio, un juez, una orden de un juez, para que les dé, para que consigan esa afirmación antes que se destruya. A veces 30 días, no es medida cautelar. Medida cautelar es para inmovilizar bienes del demandado. Es una diligencia preliminar o prueba anticipada. En el Código Procesal están en el artículo 323 al 326. Es una mezcla de ambas. Es para mí una prueba anticipada, pero es diligencia preliminar o prueba anticipada. Pueden ser las dos, fundarla en los dos artículos, yo creo. Bien, vuelvo al 1734. La medida preliminar en civil. Les conviene en civil. En penal no le dan ni la hora. En penal hacen todos ellos de oficio y saben que sean creyentes. Pero en penal, mi impresión, yo no litigo, pero por los rum que conozco, a nosotros nos dan poca bola, a veces no quiero, si uno va, si no es creyente, no le dan ni la hora, no sé si le dejan ver el expediente. En caso de ceder la fuga, sí, exacto. Bueno, artículo 1734. Le decía, el 1734 es un artículo central en todo el régimen. Le salgo un momento de un accidente, voy a una mala praxis. Si yo tengo, en una mala praxis, no hay factor objetivo en principio, el régimen de prueba es la culpa. Yo tengo que probar la culpa del médico, pongamos. Bueno, el 1734 se aplica también. Fíjense, salvo el que invoca un factor de atribución, tiene que probarlo. La carga de la prueba es quien invoca la culpa del otro. La carga de la prueba es, yo demuestro, digo, acá hay un accidente que rige un factor objetivo, tengo que probarlo. 1734. Vamos después, no sigo el orden exacto, pero 1744, la prueba del daño. ¿Quién tiene que probar el daño? Es medio obvio, pero lo dice el código. Dice, prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, la víctima. Excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Es decir, la prueba la tiene que probar, la víctima tiene que probar el daño. Pero la ley auxilia a la víctima diciendo, bueno, es algo que surja notorio de los propios hechos. Supongamos, en una historia clínica hubo 3 intervenciones quirúrgicas, le colocaron un tutor a la pierna, clavo endomedular, etc. El daño está probado. Estaremos discutiendo cuánto es la incapacidad, pero ya surge. Bien. Acá me dicen las cámaras. Ahora vuelvo a las cámaras. Las cámaras en penal las piden de oficio, pero a veces tardan en pedirlas. No sé por qué. Pero bueno. Vuelvo a la prueba del daño. Lo debe probar la víctima, salvo que la ley lo impute o presuma, o surja notorio de los propios hechos. Es decir, pongamos que hay fotos del auto que están reconocidas, o un escribano las certificó,
el auto está abollado, hecho bolsa, surge, digamos, la prueba surge de manera notoria el daño. Pero en principio la víctima lo debe probar. (1744) la prueba del daño. Por último, 1736, la relación de causalidad entre el daño y el hecho que motiva la acción. Entre el hecho que le atribuyo al demandado, el accidente, la mala praxis, lo que fuera, y el daño que sufre la víctima, la relación de causalidad. ¿Quién la tiene que probar? La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, al actor, excepto que la ley le impute o presuma. La carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre quien la invoca. Acá de nuevo la causa ajena del artículo 1722. Quien invoca una causa ajena, hecho de la víctima, caso fortuito, hecho del tercero, tiene que probar esa eximente o causa ajena. Estos tres artículos tienen que tenerlos presentes en la demanda para fundar la acción, repasar el régimen de la prueba. Si no se están olvidando de algo, chequenlo con estos tres artículos. Con estos tres artículos. Bien. Volvemos entonces a accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. También tengan presente, con el tema de los sujetos legitimados, la legitimación pasiva, el demandado, el dueño, guardián. Que también puede darse el caso que el guardián, el que maneja, sea dependiente, sea un empleado. Entonces, ahí también rige el artículo 1753. La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente, nuevamente, objetivamente, artículo 1722, por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio u ocasión de las funciones encomendadas. Bien, ahí en ese caso, si hay un dependiente, la persona, el principal, responde también como principal. Tal vez no es dueño del auto, pero hay un dependiente que responde como principal. Pongamos en un supermercado, el auto es dueño de un tercero y usa ese supermercado el auto con un dependiente para distribuir la mercadería. Bueno, el supermercado responde también por este 1753 porque el conductor era empleado suyo y el hecho del dependiente también hace responsable al principal. Es decir, estos dos artículos tenganlos presentes porque a veces se suman, se superponen. Pueden responder por uno y por otro. ¿Cuándo se presume el nexo de causalidad? Me preguntan, volviendo a la pregunta del 1736. Bien, ahí se presume el nexo de causalidad cuando 1736, cuando es muy notoria la prueba, cuando es muy fácil la prueba. Es decir, supongamos, del accidente surge que sufrió una grave lesión en la pierna derecha. Bueno, las secuelas de la pierna derecha ya se presume la relación de causalidad porque de la prueba surge que sufrió una grave lesión en esa pierna. Bueno, de la prueba surge esa presunción de causalidad. Digamos, a veces la prueba misma nos lleva a que no tengamos que trabajar tanto. En este caso, el ejemplo que les di, la prueba principal. Artículo 1736. Bien. Más o menos, dije un montón, hay un montón de cosas más para decir. No sé si quieren, vamos a habilitar el tema de las preguntas, hacemos vía chat, vía micrófono, pero con orden, porque somos muchos. Si quieren, no sé, tratan o piden, alguno me pide la mano, digamos, le doy, le habilito, no veo a todos, obviamente. Ok, Doc, acá está Macarena. Macarena. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te había hecho dos consultas en el chat, las reitero por acá.
La primera había sido si el guardián puede ser considerado una persona jurídica, una cooperativa, una asociación civil que recibe en préstamo algún vehículo, por ejemplo. Y no le veo, si tiene la guardia de material, encaja perfectamente, puede ser una persona jurídica. Ok. Y después, el conductor, cuando es trabajador, por ejemplo, también es demandado concurrentemente con el principal y la responsabilidad en ese caso va a ser solidaria. No, la responsabilidad es concurrente. Lo dice el artículo 1753, también lo dice el 1757. Ok. No se mareen tanto el tema de la concurrencia y la solidaridad. Para estos fines, si son los dos responsables por el total, los dos son responsables por el total, no hay mucha diferencia en cuanto en ese aspecto entre solidaridad y concurrencia. Solidaridad es cuando hay más de un autor en el hecho, aparece, o cuando la ley no lo dice expresamente. Concurrencia es que responden los dos, uno por ser el dueño, otro por ser el guardián. Concurren y responden por causas distintas, cada uno por su causa. Pero es muy encomilladamente, a estos fines pueden ser sinónimos, los dos responden por el total. Ok, gracias. Y también responden, no la nombré, la compañía de seguros, en la medida del seguro, que es otro tema, es otro curso, digamos. La compañía, es decir, responde el dueño, guardián y la compañía de seguros, es decir, los tres. Y en la demanda, en los daños, después nunca se olviden de, me olvidé decirlo cuando vi daños, cuando estimen los daños, dejen a salvo que reclaman lo que más o menos surja de la prueba, no se queden cortos, no digan nunca, no dejen de decir esta leyenda, estimen el daño, pero dejen a salvo que el daño, si es mayor el que resulta de la prueba, reclaman ese mayor daño. Sobre todo en la incapacidad, a veces de la prueba resulta una incapacidad mayor todavía que la que ustedes estimaron al inicio del curso. Bien, ahí administras vos, entonces, Dan, abrime. Sí. Gonzalo, ahí te estoy habilitando. Hola, ¿sí me escuchan? Adelante, adelante. Sí, doctor, le quiero hacer una consulta. Si conoce casos de jurisprudencia respecto al tema del leasing, porque yo he visto que algunos casos quieren iniciar, los que he consultado generalmente los rechazan por el tema del tema del provecho que se utiliza, porque en realidad no es dueño tampoco, o sea, el banco sigue siendo el dueño del vehículo. No conozco jurisprudencia. El titular registral sigue siendo el banco. Claro. No conozco jurisprudencia, no he leído jurisprudencia sobre el leasing. No, está complicado, digamos, frente a la víctima, el carácter de dueño lo tienen. Habría que repasar las normas del leasing y ver. Sí, No yo en las normas de leasing lo he estudiado y generalmente hay todo un eximente, pero me genera una contradicción con lo que es el código y con el No, tema el código autoriza ese eximente. No la leí hace tiempo, no la leo, no quiero improvisar. Pero hay un eximente, y bueno, en ese caso, si hay un eximente legal, no respondería en esa condición. Bien, Pero no perfecto. conozco jurisprudencia que lo haya dejado de lado, o que haya Bien, una inconstitucionalidad, no bien. conozco. No quiere decir que no la haya, perdón. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para levantar la mano y participar. Si no, hay amparo en el chat. Por ahora no veo nada levantado. Si quiere, vamos leyendo las del chat. Sí, ahí hay Florencia, no sé si Florencia Gómez, había una mano. A ver, Florencia. Está Raúl que está aplaudiendo. No sé si Raúl, Sí, sí, Raúl, ¿vos querés aplaudir? Raúl, perdón, metí y se lío yo, Bien, perdón. a ver, solicitando audio. Bien. A ver. Tenés que habilitarme el audio, Raúl, nada más. Fíjate que te estoy pidiendo el audio, tenés que habilitármelo.
No podés. Ahí Ahí va. está, ¿me oyen? Sí, Ah, Raúl. ¿cómo le va, doctor? Yo no sé si se acuerda de mí, pero usted me dio obligaciones allá en como el 2007 con usted. Decime que te fue bien, ¿no? Porque si no me vas a Sí, pasar la sí. factura delante de todos. Aprobé con 7, doctor. Por eso ahora que lo veo después de tantos años, es un orgullo verlo de nuevo, ¿eh? Está igualito usted. Muchas gracias, te tendría que haber puesto una nota. Florencia, vos querías, Florencia Gómez, querías levantar la mano. Ahí te estoy activando el audio. Habilitalo. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación al transporte benévolo. Cuando hay responsabilidad por transportar a otra persona y, bueno, se tiene lesiones, bueno, en base a eso, cómo es el tema de la legitimación y la prueba. Pero bueno, por ahí nos llegamos al artículo y usted me dirá, doctor. En el código de Vélez había todo un debate con el transporte benévolo, con un esquema que era el 1113, de año, si era el factor objetivo, o si había una presunción de culpa, o si transporte benévolo, no sé si todos lo tienen claro, es cuando alguien lleva de favor a alguien. De favor, de onda, el dedo, hace dedo, lo levantan, un amigo, me llevas hasta tal lado, fenómeno. Es decir, cuando alguien es transportado benévolamente, por favor, digamos. Bien, a mi entender, con el código actual, el debate ya se terminó, porque en definitiva, si a un transporte benévolo sucede un accidente de automóvil, rige 1769 y el 1757, 1758, factor objetivo, y no hay otra, no hay un régimen distinto normativo que le autorice aplicarlo al código, digamos, al transporte benévolo, quise decir, perdón. Bueno, para mí el transporte benévolo se rige por todo lo que estamos viendo acá. Es decir, que el que es transportado, si hay un accidente, podrá demandar al que lo transportaba o al otro vehículo en condición de víctima. Como víctima puede reclamar a cualquiera de los dos. O a los dos. ¿Seguro? ¿Cómo? Al seguro, en principio sí lo puede reclamar, como tercero lo puede reclamar y no hay, no conozco que haya restricciones cuando es tercero. Cuando hay familiaridad, hay algunas restricciones, he visto, pero cuando son familiares, pero no cuando son terceros. Ok, o sea, tienen una relación directa o de consanguinidad, pero si no los chistes son terceros, tomamos un tercero. Claro, ahí he visto, tendría que repasar, hace rato no las veo, había cláusulas que establecían algunas restricciones en el caso de parentesco, pero a ver si encaja en esa hipótesis. Pero cuando es un tercero, no hay problema en eso, no. Ok, perfecto. Entonces, hay otra pregunta, entre la concurrencia de la responsabilidad entre digamos, el accidentado, perdón, la compañía de seguro, ¿sí?, del automóvil que tuvo lugar en el hecho, ¿sí?, y el dueño, o no hay concurrencia entre ellos. No, concurrencia, siempre, cuando hay varios demandados. No, a lo que es, digamos, la responsabilidad, ¿no? Cuando uno demanda. Sí, demanda, pongamos que demandas al conductor, al dueño, a la compañía de seguros. Claro. Bien, los tres van a ser concurrentes. Los tres. Concurrentes quiere decir que cada uno responde por una causa diferente. Es decir, uno va a responder por ser guardián, uno por ser conductor, guardián, y otro por ser la compañía de seguros. Ahora bien, en el ejemplo, si la compañía de seguros no se escuda en ninguna cláusula, no hay ninguna restricción, la que paga es la compañía de seguro, pues es la función que tiene. En la medida del seguro. Es decir, el seguro, el límite del seguro, si hay un límite por la póliza, etcétera, hasta ahí llega.
no va a pagar todo, sino todo lo que diga la póliza. Tal cual, por la parte que falte será al conductor. ¿Cómo? No te entendí lo último, perdón. Parte que no llegara a cubrir lo que paga la compañía de seguro. Ahí sí. En lo que excede, en lo que falta, tendrían que responder. A ver, cuando la condena sale, se condena a los 3. Como que habitualmente se va contra la compañía de seguro porque es la que más fácil se cobra. En rigor, uno no tendría la obligación, la víctima, de esperar a que la compañía de seguro pague. Si no, podría iniciar al día siguiente que la sentencia esté firme la acción contra los 3. De ejecución, de sentencia estoy hablando. Entonces, la responsabilidad es de los 3 concurrentes. La compañía de seguros paga un límite, y lo que exceda el límite lo pagan los asegurados. Cuando se trata de un transporte benévolo y es un tercero, no hay una relación de parentesco, pero sí hay una relación de amistad, y por tanto, en estos casos, por lo general, el cliente que va a demandar, no va a querer demandar al conductor, sino que va a querer ir contra la compañía de seguro. Exacto, pero a veces aún así lo demandan y bueno, después no contesta la demanda o no dicen nada y después no van contra él. ¿Por qué? Pues la compañía de seguros tiene que ser demandada en el proceso civil, pero la compañía de seguros exige la intervención del asegurado. Es decir, no hay una acción solo contra la compañía de seguros, no puedes mandar solo a la compañía de seguros, porque la acción contra la compañía de seguros exige la intervención del asegurado. No necesariamente el conductor, sí el que contrató el seguro, por lo menos. Uno de los 2 seguros, el que conducía o el que contrató el seguro. En ese caso, la acción, pero no puede mandar solo a la compañía de seguro. A veces se ve eso, cuando hay transporte benévolo, que se dirige la acción, pero se saben que son amigos, y después no se le cargan las tintas ni se sigue la ejecución contra él, sino que es un medio necesario para llegar a la compañía de seguros. Tal cual. Entonces siempre contra quien contrató el seguro y la aseguradora. Sí, siempre. Pues la compañía de seguros no tiene una acción directa autónoma. La ley de seguros exige que intervenga el asegurado. Es decir, exige. El tema de ¿alguna pregunta? Perdón. Gracias, doctor. Ahí tenemos a Macarena otra vez. Sí. Macarena. ¿Qué tal? Perdón. Entonces, un poco para redondear lo que preguntaba Florencia, capaz. Sí. Cuando, por ejemplo, quien está asegurado no es el titular, sino que sería el guardián. El titular también quedaría alcanzado por ese seguro, o sea, la aseguradora va a responder por el total de la demanda hasta donde esté su póliza. Sí. Por más que no figure el titular registral en la póliza. Sí. Lo que tiene que haber es un seguro con relación a un vehículo, no importa que sea el dueño, la compañía de seguros capaz no le pide ese recaudo. Supongamos que voy yo y contrato un seguro en la caja. Perfecto. Yo soy dueño de mi auto, pero pongamos que no lo soy. Saco un seguro para asegurar los daños que provoque tal vehículo, dominio tal. Entonces, yo soy el asegurado. Y a su vez, la póliza dice que garantiza los riesgos de cuando conduzca yo o cuando conduzca alguien autorizado por mí, un tercero, un guardián. Entonces, la compañía de seguro va a responder en cualquiera de las dos hipótesis. Si me mandan a mí, si mandan al conductor, tiene que responder la compañía de seguros. Lo que no puedo es demandar solo a la compañía de seguros. Solo no la puedo demandar a ella sola. Tengo que intervenir con alguno, con el asegurado o con el conductor, digamos, con el que contrató el seguro o con el conductor asegurado. Ok, gracias. Cuando está alcoholizado, la vi pasar por ahí, tiene que estar acreditado eso. De ahí, culpa grave del asegurado, las pólizas autorizan a eximirse a las compañías de seguros de responder en esa hipótesis, pero tiene que surgir de la causa penal, tiene que surgir de una manera acabada de la causa penal de que estaba alcoholizado.
Y en ese caso la compañía de seguros se exime de responder. Bien, no sé si hay otra pregunta. No, bueno, más que nada en cuestionar la liquidez de la compañía, no cuestionar la liquidez de la compañía de seguros, sino que en el momento de hacer cobro por aquellos daños que hayan sido, digamos, suficientemente probados y demás, puede que el juez ordene a que se cobre por la liquidez a la compañía de seguro y que después la compañía de seguro se encargue de solicitar o de demandar lo que no correspondía que pagar ella. Entonces, digamos, la compañía de seguro garantiza hacerse cargo de la responsabilidad civil. Aquellos daños que hayan ocasionado, que hayan sido probados, obviamente no probados, en caso de que la víctima tenga que cobrarse, digo, ¿puede que pase que se ordene a cobrar a la compañía de seguro? No. La jurisprudencia, no sé, no te puedo hacer una respuesta estadística, te hablo de las líneas principales. La jurisprudencia de la Corte, ojo, está punteado. Te muteaste, no sé si estabas terminando. Doc, perdón, también tenemos un par de preguntas del chat. Bueno, le contesto a Florencia. La jurisprudencia dominante de la Corte es una jurisprudencia muy dura en el sentido de que la compañía de seguro responde en la medida del seguro, hasta el límite del seguro. No está obligada a responder por un exceso y después recuperarlo con su cliente. No. Y la jurisprudencia dominante me parece que va para ese lado, siguiendo la doctrina de la Corte. Es controvertido, pero es así. No es acabado. Sí, ahora preguntas, me decías. Sí, perdón, hay bastantes preguntas a En través el del chat. chat. Sí. Y ¿me ayudás a ubicarlas? Sí, por supuesto. Sí. Tenemos, ya le digo, bueno, había uno que había un tal Arnaldo que decía: doctor, consulta, un cliente sufrió un accidente de tránsito arriba de un taxi. ¿Puedo reclamar con la ley de defensa consumidor? El taxista se durmió por causas que se desconocen y embiste a un particular lesionado a los pasajeros que son llamados con SAME al hospital. Son llevados, me imagino que será, pues llamados, pero serán llevados. Le hicieron solo unos puntos en la frente. ¿Es viable el daño moral? Respondo, cuando es una salvedad, que no lo dije, miren, muy buena pregunta. Cuando el accidente es de alguien que es transportado por un transporte público, por un taxi y demás, el fundamento, atención, que es contrato de transporte. Si voy contra el taxista, si lo demando el taxista, es contrato de transporte. Y se aplica la ley de defensa consumidor. Entonces, atención a eso, porque por el Código Civil, el plazo de prescripción cuando es contrato de transporte son 2 años. Por la ley de defensa consumidor se extendería a 3. Entonces, puedo demandar al taxista, a la compañía de seguros, al dueño del taxi, también, perfecto, todo eso. Y me decía, se aplica la ley de defensa consumidor. También se aplica la ley de defensa consumidor cuando el accidente es un transporte público, un colectivo, pongamos, un tren. La ley de defensa consumidor también. El plazo de prescripción a veces auxilia pues, de 3 años. Y el Código Civil, la responsabilidad es de 2 años, cuando es contrato contractual de transporte. Cuando es contrato de transporte, tiene que buscar el 1286, espero que esté haciendo memoria, 1286, a partir de 1280, 1288, 1286, remite al 1757. Contrato de transporte, que puede ser un colectivo, un taxi, un remis, cualquier medio de transporte, una combi, etc. Bien, no sé si hay otra pregunta, sé que hay, pero Sí, no sé. sí, Doc, hay. Ahí está Cristian que dice: buenas tardes, doctor, gracias por la clase. En cuanto a las exclusiones que plantea generalmente las compañías de seguro,
como por ejemplo del accidente en ocasiones de robo o el siniestro entre familiares o vecinos, ¿son admitidas en todos los casos por estar contempladas en la póliza o es posible lograr un temperamento distinto? No, las causas de exclusión la exclusión de cobertura, ahí ustedes tienen que ver, lo que tienen que estar atentos es que ver, no se puede responder genéricamente, hay que ver la causal de exclusión y la prueba que hay para esa causal de exclusión. Lo que tienen que ver habitualmente, buscar con detenimiento, es ver cuándo comunicó la compañía de seguros el rechazo del siniestro. Acá hay dos artículos fundamentales, que son el 46 y 56, estoy haciendo memoria, puedo pifiarla, de la ley de seguros. Es decir, cuando la compañía recibe la denuncia del siniestro, tiene 30 días para invocar una causal de exclusión o para pedir instrucciones o pedir al denunciante que le dé más información. Entonces, si en esos 30 días no se manifiesta, se entiende que se acepta brindar cobertura. Es decir, que después tienen que ver si capaz al contestar la demanda invocan algo que no invocaron en esos 30 días, la defensa de la compañía de seguros no va. Si ustedes tienen que trabajar mucho, esas causales de exclusión, si se invocan en término, son a los 30 días de recibir la denuncia del siniestro en la compañía de seguros. A veces dicen que como no hicieron la denuncia, se escudan en eso. Lo he visto también, pero ahí no es una defensa legítima. La compañía de seguros es una defensa posterior al accidente. Y entonces no tiene valor esa expresión de la compañía de seguros, que a veces la hacen. Ustedes cuando reciben y hay una exclusión o una causal de exclusión, trabajen, vean si la compañía de seguros rechazó el siniestro en los plazos del artículo, creo que era 46 y 56, no tengo la ley de seguros a mano, tienen un plazo para rechazarlo, para pedir instrucciones, y una vez que reciben esas instrucciones, rechazar el siniestro. Es bastante rigurosa la jurisprudencia en el sentido de que si la compañía de seguros no lo cumple en plazo o no lo cumple, después no puede, cuando contesta demanda, invocar algo que no hizo entonces. ¿Sí? Ahí también, insisto, trabajen con la causa penal, porque a veces ellos en la causa penal tienen participación, pueden verla, la pueden consultar las compañías de seguros, y a veces he visto casos donde no rechazan el siniestro en término porque participaron en la causa penal y desde que participaron hasta que rechazan el siniestro pasaron más de 30 días. Es decir, tengan presente eso. Pero no, así en general no puedo decir qué causal sí, qué causal no. Pero es riguroso. Digamos, en la jurisprudencia las aplica con mucha estrictez, es decir, a favor de la víctima. Tiene que estar muy clara la causal de exclusión para que se admita. Generalmente, hablo así en general. Sí, no sé si hay otra pregunta. Buenas Sí. tardes, doctor. Hace muchos años cursé con usted, muchísimo. Bueno, un gusto volver a verlo. ¿Te fue bien? Sí. Sí, todo bien, doctor, ya estoy recibiendo. Bueno, usted estaba hablando sobre el artículo 56, esta obligación que tiene la aseguradora de pronunciarse sobre el derecho al asegurado en el plazo no mayor de 30 días. Sí. Bien, ¿qué pasa cuando el tercero, el que reclama, o sea, la víctima de tránsito, realiza la denuncia del siniestro, es decir, entra en la esfera del conocimiento de la aseguradora por medios electrónicos, que ahora se usa mucho, que entra la denuncia por internet? Y la aseguradora responde, pero fuera de plazo. El tema de... no sé, ¿terminaste, Laura? Sí, y bueno, y la pregunta era la siguiente, porque la aseguradora suele decir, no, yo tengo la obligación de responder en el plazo respecto de mi asegurado, pero si el asegurado no realizó la denuncia, ¿qué le queda a este tercero que realiza la denuncia? La pregunta era la siguiente, ¿puede invocar el tercero, me respondiste vos aseguradora, fuera de plazo los 30 días? Esa sería la pregunta.
Es buena pregunta. Te voy a ser sincero, no sé si el artículo 56 se extiende cuando el denunciante es un tercero. Yo siempre, digamos, no lo vi nunca en la práctica. Eso puede pasar, como te está pasando, y no quiero macanear, a ver, darte por cierto una respuesta que no sé. Me parece a mí, la primera respuesta que doy es que esa carga la tiene con su asegurado, seguro. Como que él, la obligación de despedirse, no tengo el artículo a la vista, no tengo duda que es con su asegurado. Yo no sé si ella tiene la obligación de despedirse cuando un tercero vaya a hacer una denuncia. Como que esa carga no la tiene tan claramente como si la tiene con el asegurado. Pero tomarlo con pinzas, nunca lo vi, capaz estoy diciendo una macana y también rige el plazo 30 días. Me suena que no, pero no lo tengo con certeza y no tengo la ley a la vista como para repasar y buscar a ver una respuesta más fundada y más cierta. ¿Verdad que estás muteada, eh? Bien, profe. Acá en el chat estaban preguntando en el caso del conductor del taxi, ¿qué ocurre cuando el conductor está alcoholizado? El riesgo que tienen ahí es el de la compañía de seguros si demuestra que estaba alcoholizado y ahí está la causal de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado. Y ahí tienen el riesgo de quedar sin compañía de seguros que responda. Eso es así. Lo único que se me ocurre, el riesgo lo tienen, pero tiene que surgir la causa penal. Tiene que estar muy acreditado. No basta con que diga estaba alcoholizado, que un testigo diga que estaba alcoholizado. Es decir, se tiene que hacer el dosaje de alcohol y que surja alcohol en sangre. No basta con una apreciación subjetiva en principio, o que alguien al pasar diga estaba alcoholizado, no es suficiente. Tiene que haber una causa penal, una muestra y que surja, que acredite que había dosaje en la sangre, había algún gramo de alcohol. Ahora, bueno, es tolerancia cero, y creo que conductores de taxi, creo que cero, que hay alcohol en sangre, digamos, pero tiene que estar acreditado. No basta con una prueba general, digamos. Perfecto. Noelia acá pregunta, ¿qué pasa con la incapacidad o secuelas sobrevinientes durante el proceso? ¿La primera liquidación las incluye? Durante el proceso, como que hay nuevas incapacidades durante el proceso, no entendí eso. Cuando hay daños posteriores a la demanda, no entendí. Si me ayudan a entender la pregunta. Perdón, Doc, ahí le digo, ¿qué pasa con la incapacidad o secuelas sobrevinientes durante el proceso? Pregunta. ¿La primera liquidación las incluye? Ahí puede, a ver, si interpreto la pregunta es qué pasa si hay daños sobrevinientes durante el trámite del proceso. Eso, si entiendo bien, ¿qué pasa cuando yo inicio la demanda y lo operaron 2 veces? Y durante el trámite del proceso lo operan de nuevo y hay más secuelas. Bueno, si es esa la pregunta, doy por cierto que hay, si no me corrigen, es así, en el proceso, durante el proceso, es decir, cuando uno inicia la demanda, tiene que estar atento hasta que se notifica la demanda, la puede modificar. Hasta ese momento se puede cambiar la demanda, modificar, corregir, etc. Una vez que la demanda está notificada, como que se cristaliza. Lo escrito está y ahí quedó. Ahora bien, ¿qué pasa si durante el trámite del proceso la gente, la víctima, el actor, reclama o sufre nuevos daños? O se agrava una dolencia, o se le tiene que hacer una prótesis, o se tiene que, etc. Bueno, en esa hipótesis, ustedes tienen dos herramientas del código, 2 herramientas. La primera es el 365, que es que en la etapa de prueba, no tengo el código procesado a la vista, puedo pifiar en algo, pero hechos nuevos se llama. Hasta 5 días después de la apertura a prueba, como que yo puedo denunciar y ampliar la demanda y decir, mire, después de que se notificó de que se inició la demanda, lo operaron de nuevo, le tuvieron que colocar nueva prótesis, aumento los daños en este alcance. Reclamo 2 millones de pesos más. Y acredito esta nueva intervención de este modo, con un informe al hospital, al sanatorio, etc. Perfecto, como que es una especie de ampliación de demanda por un daño, un rubro, etc.
Esa es una opción. Ahora bien, esa opción tiene un límite temporal muy preciso, que es 5 días después de apertura a prueba. Bien, ahora, en ese caso, ¿qué pasa si ocurre después de ese momento? Después de ese momento, ¿qué pasa? Entonces, ahí es una herramienta que ustedes tienen que tener muy a mano y preparada para cualquier hecho que sobreviene durante el trámite del proceso y que es bastante relevante para el proceso, para la demanda, para la ampliación de los daños, etc. Que es, estoy haciendo memoria, no tengo el código procesal a mano, 163, inciso 6. Un nuevo hecho. Es decir, uno son hechos nuevos y el otro se lo llama nuevos hechos, invierte el orden. Nuevos hechos. 163, inciso 6. Si alguien tiene un código procesal a mano, me lo confirma o no. Que es que dice más o menos que el juez puede tener, al dictar sentencia, ponderar los hechos sobrevinientes durante, o que ocurren durante el trámite del proceso que tengan incidencia en la resolución del pleito. Entonces ahí la doctrina y la jurisprudencia admite que con este fundamento, en cualquier momento del proceso, se puede eventualmente ampliar esa denuncia, nuevas incapacidades y ofrecer nuevas pruebas para demostrarlas e incorporarlas al momento de dictarse la sentencia como una indemnización, en el ejemplo que estamos dando, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, si estoy respondiendo a lo que entendí. 365. Abajo van a ir respondiendo, Doc, no sea problema, porque pasa que son varias preguntas. Después María Laura pregunta, una pregunta dice, en una etapa extrajudicial, si el que provoca el accidente inicia expediente administrativo en la compañía de seguro, manifestando que fue la víctima, ¿puedo reconvenir en la citación a audiencia de mediación? En el trámite de mediación, no lo sé, en la instancia de mediación, no lo sé, porque soy franco, no manejo, no litigo, porque trabajo en tribunales, no sé cómo es ahí en mediación. Digamos, sí, los dos van a tener que iniciar mediación, seguro. Si es reconvención con el mismo mediador, no lo sé, no lo quiero macanear. Ahora, si hay una demanda civil iniciada por el otro, el demandado a su vez se considera víctima y atribuye el accidente a quien inicia la demanda, sí puede reconvenir en el mismo proceso. Reconvenir y lo que ocurre ahí, van a ver, es que pasa esto. Pongamos, la víctima va a citar, me va a demandar a mí y a mi compañía de seguros. Entonces yo voy a tener que reconvenir a él y voy a tener que citar a su compañía de seguros. Es decir, como si fuese una demanda iniciada directamente por mí. En el proceso civil no hay ningún problema hacerlo. Es perfectamente posible. Y puede ser conveniente porque simplifica en algún punto el trabajo del expediente. Pero cómo es en mediación no lo sé. Bueno, Doc, perdón, voy a hacer una aclaración porque vi que en el chat estaban preguntando acerca de las grabaciones de los cursos. La realidad es que se graba solamente la primera clase del curso siempre que el profesor nos dé visto bueno, así que en este caso sí lo vamos a estar subiendo al Wix, la pueden ver por ahí, pero solo la primera, el resto no, ¿sí? Después tenemos otra pregunta de Sabrina que dice, doctor, ¿se exime también de responsabilidad la compañía en caso de falta de licencia de conducir del demandado? Aunque este se encontraba trabajando como delivery, ¿existe diferencia entre falta de licencia y vencimiento de licencia? Es complicado. Habrá que ver si hay jurisprudencia, es decir, si no había, es así, es complicado. Es decir, es una causal de exclusión de cobertura porque es un recaudo, la compañía de seguro habitualmente dicen el tema de que no responden cuando el conductor del vehículo no tiene licencia para conducir. Esa sería la primera respuesta. Ahora, alguna jurisprudencia lo ha mitigado eso cuando son renovaciones. Supongamos, entre paréntesis, me acabo de acordar que se vio después cuando pasan los años, las renovaciones, hay que estar atentos y se nos pasan a veces. A veces nos hacen coincidir las renovaciones con la fecha de cumpleaños, a veces no. Entonces, la jurisprudencia ha mitigado ese principio diciendo, mira,
tiene licencia de conducir, se le venció por un trámite administrativo, no había ninguna causal que impidiese la renovación, y aún así no le ha dado lugar al reclamo de la compañía de seguros. Eso por un lado. Por otro hecho, digamos, si no tenía licencia de conducir, nunca la había sacado, tiene más color esa defensa en la compañía de seguros. Es más posible que la pueda invocar y que la pueda hacer valer. En cualquier hipótesis también habrá que ver cuál fue la causa del accidente. Esto es, si tuvo alguna incidencia, la licencia, la habilidad o no en el manejo. Es decir, también ha encontrado fallos que dicen, bueno, mira, que tenga licencia era irrelevante porque el accidente se produjo por determinadas circunstancias, tenga o no licencia hubiese sucedido igual. Y alguna jurisprudencia también ha mitigado ese principio. Pero recapitulando, si no se tiene licencia, la causal está prevista en la póliza y es un recaudo para que se pueda responder, y si se acredita, la compañía de seguros no responde. Ahora bien, la jurisprudencia a veces ha rechazado los planteos cuando es renovación de licencia. Se olvidó de renovar la licencia, estoy sin licencia porque se me venció hace unos días. Pero es jurisprudencia. En conclusión, estemos atentos, si se nos vence la licencia, no la dejemos pasar un día. Porque también después depende de la jurisprudencia, del criterio del juez, etcétera, y estamos expuestos a que la compañía no nos cubra. Sí, no sé si hay otra pregunta. Sí. A ver. Si un chofer de Uber tiene un choque y no denunció que era chofer en el seguro por el artículo 37/38, ¿el seguro se exime de responder en caso quién responde ante la víctima del propio titular? Bueno, ahí yo le hablé, la empresa es un tema eso, porque el seguro tiene que contemplarse y contratarse para el transporte. Se tiene que denunciar esa circunstancia. Es decir, si la compañía de seguros demuestra que el vehículo era utilizado para transporte y no se contrató una póliza para transporte, la compañía puede escudarse en eso y no responder. Y tiene lógica. Es mucho más caro el vehículo para transporte, porque en vez de estimarse un recorrido de, por decirle, ¿no?, de 20.000 kilómetros, 15.000 kilómetros al año, ese vehículo va a circular 4 veces más. Entonces, el riesgo no es el mismo. De hecho, yo personalmente no tomé Uber, trato de evitarlo, pues no me queda claro que eso es seguro. Está bien que uno cuando toma un taxi no anda pensando que si tengo un accidente que a quién puedo reclamar, pero el hecho de que no haya seguro no me cae simpático. Me quedo más tranquilo con un taxi, que sí que siempre están controlados eso y los seguros son para esas circunstancias. Eso por un lado. Si es un transporte y no está denunciado en la póliza, la compañía puede eximirse de responder si lo logra acreditar, si lo logra demostrar. Punto 1. Y para mí, Uber, un poco lo dije al comienzo. Yo, por el 1758, último párrafo, ahora las empresas para mí obtienen un provecho de esa actividad por parte de la persona que maneja, y para mí, en el último párrafo 1758 los hace legitimados pasivos, civilmente responsables. Bueno, hay un par de preguntas más, como cláusulas aducidas en el contrato de seguro, qué es lo que pasa. ¿Cómo, perdón? Cláusulas abusivas en el contrato de seguro, qué es lo que pasa, por ejemplo. ¿Cuál sería la cláusula abusiva? Ahí no sé, lo Por eso, pregunta ahí Agustina, si podés aclarar. Pero bueno, más o menos. ¿Otra pregunta? Tiene más o menos que ver con lo mismo, con el tema de transporte, de aseguradora en cuanto a lo que usted había dicho, así que yo creo que ya con eso estamos. Sí, decime. No, le iba a decir que bueno, nada, que yo creo que estamos bastante bien con el tema de las preguntas. Actor lesionado que... Ay, ¿por qué?
A ver, hay uno que, Martín, vamos a hacer la última. ¿Cómo podría probar el siniestro si la persona que lo causa no lo denuncia ante su aseguradora? Y bueno, ahí la prueba es, y a veces no tenés prueba, es lo más complicado. Cuando el accidente es más chiquito, menos lesiones, la prueba es más floja, esa es la regla. Es más con alfileres. Si tenés testigos, si tenés, o la prueba confesional, a veces es una prueba que no se usa, yo creo que a veces puede resultar beneficiosa. Es decir, muchas veces ocurre que el juicio se gana porque no se contesta la demanda. Y la prueba es floja, pero como no se contestó la demanda, ante la rebeldía termina admitiendo la acción. La otra prueba es testigos, si tenés testigos. Y la otra prueba que a veces puede funcionar si el juicio hay poca prueba es la confesional, citar a una audiencia confesional al demandado. Y ahí a veces te conviene mantenerla, ¿por qué? Porque lográs que no vaya, tal vez lográs que no vaya y queda confeso. Entonces hay que redactar las posiciones, es todo para un curso, es para otra clase. ¿Cómo se redactan las posiciones? En forma afirmativa. Es decir, una parte afirma algo y la otra parte lo tiene que negar. Es decir, por ejemplo, afirmo que tal día manejabas el vehículo, taxi, pongamos un vehículo particular, dominio tal, que tal día ibas por la avenida X, que no respetaste el semáforo en rojo, que cruzaste imprudentemente la boca calle, que no respetaste la prioridad de paso que tenía el actor. Afirmaciones. El otro las tiene que negar, o si no las niega, las admite, las afirma. La prueba confesional, a mí me parece un recurso, habitualmente no se lo valora suficientemente cuando hay poca prueba. Para mí es una herramienta que puede ayudar cuando hay poca prueba. Perfecto. Bueno, vamos a dar por concluida la clase del día de la fecha. Le agradecemos mucho al doctor Pablo Aguirre. Vamos a arrancar con el curso que ya sigue pegado.